protuberancia occipital interna con el surco para el seno lateral. Ese va a ser el límite posterior de la fosa craneal posterior. Protuberancia occipital interna. Hoy vino de malas ganas, hoy vine para ver gatos, diga así. No está viendo gatos. Entonces, de los accidentes de la fosa craneal posterior podemos decir que ven ustedes el corchete aquí como está, ¿sí? Entonces va a ser el clivus. Es pregunta de examen. Ahí se recuerdan que el clivus está compuesto por el dorso de la silla más el proceso basilar, ¿sí?, del os occipital. Eso compone lo que es el clivus. Además vamos a tener también el foramen yugular, ¿sí?, compuesto por el proceso yugular de la región petrosa más el tubérculo yugular de la pars lateral del os occipital. Van a formar el foramen yugular. Y además aquí, miren, va a tener esto que va a ser el surco para el seno petroso inferior. Va a tener este que va a ser el porus acústico interno con su meato acústico interno. Va a tener aquí su eminencia subarcuata, ¿sí?, su acueducto del vestíbulo, su eminencia unguial y su surco para el canal sigmoideo. Va a tener también esto que está aquí, ¿lo ven? El porus para el nervio hipogloso, canalis hipogloso. Aquí está, ¿sí? Solo que dejaste surco para seno sigmoideo. Sigmoideo, de ese, la del zorro. Pero ahora son los zetas. El zorro se volvió zeta, ¿o no? Hoy dominan todo el mundo los zetas. Y también va a tener este que está aquí, que va a ser el foramen mango. La parte anterior, pasión, y la parte posterior, epistión. ¿De acuerdo? Va a tener también aquí otros accidentes, que va a ser esto de aquí, que va a ser la eminencia cruciforme, compuesta por la cresta occipital interna, surco para el seno occipital interno, surco para el seno transverso, surco para el seno sagital y la protuberancia occipital interna. Ahí se recuerdan que la eminencia cruciforme llena una fosa cerebelar o cerebelosa y una fosa cerebral. Para que no los vemos, solo el ganchito se estaba durmiendo, porque no hay que comer mucho al almuerzo para oír a nada. ¿Saben por qué, verdad? Cuando usted se echa la comidita, toda la sangre se va para acá. Vamos a quemar la comida. Y aquí ya no queda mucho, entonces. Ahora, si no, si tiene insomnio, parece insomnio, una buena terapia es oír Maldonado con coca en la noche, así. Bien te digo, ¿sí? Entonces, muchachos, ahí se aprenden esto sí. Esto en éter, miren, todo. De memoria, ¿sí? Eso es pregunta de examen. Los límites y sus accidentes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es anterior, el epistión o el vasión? El vasión es el anterior. Bueno, mañana vean lo que tenía en la duda. Y el epistión es el posterior. Debe, compadrito. Entonces ya en la parte exocraniana, o esta es la norma basilar pars exocraniana, porque la que vimos era endocraniana. Entonces aquí hay dos fosas. Ven ustedes el tubérculo articular anterior con el tubérculo articular anterior, una línea imaginaria que divide a la base del cráneo en dos fosas. En una parte facial, ¿sí?, y en una parte temporo-occipital, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en la parte facial, su límite anterior, pues ya sabemos que es la parte más rostral de los dents, ¿ya? Y la parte posterior va a ser de tubérculo articular anterior a tubérculo articular anterior. Ese va a ser el límite del posterior de la pars facialis. Y en la pars facialis vamos a tener aquí, esto que está aquí, que va a ser la fosa infratemporal. Va a tener lo que es el paladar duro, ¿sí?, o palatum duro, bóveda palatina también se llama, ¿sí? Va a tener el foramen incisal, va a tener el foramen palatino mayor con su foramen palatino menor, o principal o accesorio, ¿sí? ¿Cuál es este?
incisal, incisivos. Va a tener esto que ustedes miran aquí, que son las coanas. Entonces él dijo que para el examen se aprendieran este cuadrito que ustedes miran aquí, que son las coanas. Entonces, si ustedes miran aquí las coanas, tiene sus límites. Entonces, si ustedes miran, para dibujar las coanas, ustedes deberían de acostumbrarse al dibujito, no escribir tanto, porque aquí se requiere memoria fotográfica. Aquí no valen las fichas bibliográficas de texto. Eso no vale aquí. Aquí solo lo que vale la memoria y los dibujos. Si ustedes te miran las coanas ahí, entonces échense sus coanas así. Tas, tas. Sí, sencillo. Como dice Wisin Yandel, sencillo. Sí. Ah, no, no es Don Omar, con la vida virtual, sencillo. Entonces pueden ver ustedes aquí, esta coana es esto que está aquí. Miren, esto que ustedes miran aquí es el hueso Böhmer, es esto. Entonces el límite medial de la coana, ¿quién es? ¿Ven quién es? Böhmer. Pero es la crista chonal böhmeriana. Ese va a ser el límite medial de la coana, ¿sí? La crista chonal böhmeriana. ¿De acuerdo? Esa va a ser la parte medial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran aquí, este va a ser el techo. Entonces, el techo va a ser esto, que va a ser la cara inferior del cuerpo del esfenoides con las alas del Böhmer. ¿Ven estos dos piquitos? Entonces, la cara inferior del cuerpo del esfenoides con las alas del Böhmer. Eso forma el techo de las chonae, coanas. Y se recuerda que hay varios forámenes. Y él dijo, ni los vamos a preguntar. Dijo, está el vómero rostral, ¿sí? Palato vaginal, ¿sí? Y el palato böhmeriano. Ahí se recuerda que también en ese palato vaginal antes se creía que habían 12 pares craneales, pero ya se investigó que hay otros 2 más, 15 hay. Aquí está el nervio terminal, el vómero nasal y el par craneal número C, que se desaparece en vida intrafetal. O sea que un feto siente el olor a feromona y aquí a escuincle. Pero ya uno, ya como es tan micrósmico, ya ni las quemadas de rancho se huelen. Se desaparecen esos nervios. Entonces, para ustedes, para que sepan, antes habían 12, hoy neuroanatomía de par menciona 15. El vómero nasal, el nervio terminal y el par craneal número 0. Tienen que ver con eso de feromonas y van al hipotálamo, pero eso es mucho para ustedes, ¿sí? Entonces nos quedamos que el techo va a ser la cara inferior del cuerpo del esfenoides con las alas del Böhmer. Y ven ustedes, estos son los procesos pterigoideos. Hay una lámina medial y una lámina lateral. La cara medial de la lámina lateral forma el límite lateral, que sería este. El límite lateral de la coana. ¿De acuerdo? Entonces tienen superior, lateral, medial. Y ahí nos queda este mismo. ¿Sí? La cara lateral. Pero era la cara medial. Entonces, el límite lateral de la coana va a ser la cara medial de la lámina medial del proceso pterigoideo. ¿De acuerdo? Y la parte inferior va a ser este borde que sienten aquí, que va a ser la crista posterior de la lámina horizontal del os palatino. ¿Sí? La crista posterior de la lámina horizontal del os palatino. Esos son los límites de las coanas. ¿Quieren otra preguntita de examen? Va, fíjense. El hamulus de la lámina medial con la lámina lateral, ¿qué forman? La incisura. Oigan, esas son preguntas de examen. Incisura pterigoidea. La cara medial de la cara lateral de la lámina medial con la cara medial de la lámina lateral forma la fosa pterigoidea. Pero ya están ubicados. Estoy contento. Me gusta. Sí. Pues quedamos ahí. Entonces ya escribimos todo lo que es la parte facial. Ya saben que aquí, en la parte distal de los procesos pterigoideos, incisura pterigoidea. En la parte medial, fosa interpterigoidea. Y en la parte superior,
fosa escafoidea. O sea que aquí en esta fosa, ven ustedes, hay 3 preguntas. La parte distal, incisura pterigoidea. La parte medial, fosa interpterigoidea. Y la parte proximal, fosa escafoidea. ¿De qué? ¿De qué cosa? Del proceso pterigoideo. En el proceso pterigoideo hay 3 accidentes. En la parte distal, la incisura pterigoidea. En la parte medial, la fosa pterigoidea. Y en la parte proximal, la fosa escafoidea. ¿De acuerdo? Y ya de los agujeritos del bómero rostral, eso es que vamos a hablar, en realidad es mucho. Entonces sigamos con nuestro qué hacer. Entonces ya hablamos de todo. Ahora del tubérculo articular hasta la protuberancia occipital externa va a ser la temporo-occipital. Entonces, que se va a dividir, fíjense. ¿Ven esta línea aquí? ¿Cuál? La temporo-occipital se divide en 2. En una parte anterolateral y en una parte posteromedial. ¿Entienden lo que estoy hablando?